Amén. Te damos gracias, Señor. Glorificamos y exaltamos tu nombre, Señor. Solamente tú, Señor, serás exaltado, Señor, en todos los tiempos, Señor. Muchas gracias, Padre, por este día que nos permites estar, Señor, dándote toda la gloria y toda la alabanza, Señor. Tu nombre sea exaltado y glorificado por siempre, Señor. Que sea una bendición, Señor, y una gran edificación tu palabra para nosotros, Señor. Para los que lo han de escuchar y para todos, Señor. Amén. El camino para llegar a la meta de someternos a la voluntad de Dios. La Biblia nos dice que Dios jamás se someterá a nosotros. Jamás se va a someter. Nada le agrada tanto como que nos sujetemos a su voluntad. No hay nada que sea más loable, mejor, más grande, ni más importante que pueda reemplazar su voluntad. Dios solamente cumplirá su propia voluntad. Si Él no cumple su propia voluntad, sería difícil esperar que nosotros la cumpliéramos. A los ojos de Dios, las mejores cosas son corruptas. Mientras que tengan el elemento del yo, muchas cosas son maravillosas y traen mucho beneficio si son hechas según la dirección del Espíritu Santo, pero si son realizadas por el hombre mismo, el valor que tienen delante de Dios es completamente diferente. Es por eso que no cuenta la tendencia del hombre ni el carácter de las acciones. Aquí lo que importa es si la acción es iniciada en la voluntad de Dios. Es lo primero que debemos recordar. Todo lo que hagamos, si no es iniciada por el Señor, no vale nada. ¿Cómo puede la voluntad del hombre estar en armonía con Dios y su voluntad? ¿Cómo puede ser librado un hombre de centrarse en su propia voluntad en vez de centrarse en la voluntad de Dios? La clave de todo el asunto es la vida del alma. La vida del alma es la que no permite que nos sometamos a la voluntad de Dios. El grado en que estemos separados de Él, el grado que estemos separados del control de la vida del alma, será el grado en el cual nos estamos sometiendo a la voluntad de Dios. Porque solamente la vida de nuestra alma se opone a nuestra unión con Dios. Nosotros buscamos la voluntad de Dios en el mismo grado en que perdamos nuestra vida del alma. Y en la medida en que nuestra voluntad toma a Dios como centro, es por eso que la vida nueva está inclinada hacia Dios. Por naturaleza, y es reprimida solamente por la vida del alma. El camino para llegar a la meta es darle muerte a la vida del alma. Sin Dios el hombre perece. Sin Él todo es vano. Todo lo que está fuera de Dios es de la carne y es del yo. Todo lo que nosotros hacemos tenemos que buscar si esa es la voluntad de Dios. Por lo tanto, fuera de Dios, lo que se ha hecho por nuestro propio esfuerzo y conforme a nuestro propio pensamiento es condenado. Un creyente debe rechazar su propia fuerza y sus deseos, no debe buscar lo suyo propio. En nada, ni debe hacer nada para sí mismo. Debe confiar completamente en Dios
y seguir adelante paso a paso, según los caminos de Dios, esperando el tiempo de Dios, esperando el tiempo de Dios, según lo que Él exige. Debe estar dispuesto a aceptar la fuerza, la sabiduría, la bondad, la justicia, la obra de Dios como suyos. Debe confesar que Dios es la fuente de todo. Lo que tiene, solo de esta manera podrá tener armonía. Esto es sin duda un camino estrecho, pero no un camino difícil. Es estrecho porque cada paso es regulado por la voluntad de Dios. Este sendero solo se rige por un principio, el cual consiste en no dejar lugar para el yo. Por eso es un camino estrecho. Basta solamente una pequeña desviación. Dice en Mateo capítulo 7, en el verso 13, Mateo capítulo 7, en el verso 13, 7:13 del Evangelio de San Mateo dice: entrad por la puerta estrecha. Entrar por la puerta estrecha significa hacer la voluntad de Dios. Entrar por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la destrucción, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta, angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. En esto consiste entrar por la puerta estrecha. La voluntad de Dios es la puerta estrecha. Si no entramos por la puerta estrecha, nos saldremos del camino. Dice entrar por la puerta estrecha. Este camino, como ya dijimos, cuando la vida del alma sea consumida, los hábitos, los pensamientos, los deseos, los antojos serán quebrantados uno por uno, y no quedará nada más que se oponga a Dios. Qué importante es, cuando nosotros nos sometemos a Dios, todo se va a desvanecer. Cuando la vida del alma sea consumida, los hábitos, los pensamientos, los malos deseos, los antojos serán quebrantados uno por uno, y no quedará nada más que se oponga a Dios. Como resultado no sentiremos que sea un camino difícil. Lamentablemente muchos creyentes no han pasado por esta puerta, ni han andado por este camino. También hay algunos que no tienen paciencia y abandonaron este camino. Otros no han entendido lo que significa entrar por la puerta estrecha, y otros simplemente no lo han buscado. Pero la verdad de todo este es el camino de la vida. Entrar por la puerta estrecha es el camino de la vida. Entrar por la puerta estrecha consiste en hacer la voluntad de Dios. Todo lo que hagamos tiene que hacer a través de la puerta estrecha. Pero la verdad de todo es este es el camino de la vida. Este es el camino de Dios. Por lo tanto, es verdadero y seguro. Los que desean tener vida abundante no tienen otra alternativa que tomar este camino. Para recibir a Cristo,
Lo aceptamos con todo nuestro corazón, nacimos de nuevo, pero luego, para tener un crecimiento y recibir una transformación, necesitamos entrar por la puerta estrecha. Lo que cuesta seguir a Cristo. Lucas capítulo 9, en el verso. Lucas capítulo 9, en el verso 24. Lucas 9, 24. Dice, porque el que quiere salvar la vida de su alma, si yo quiero salvar la vida de mi alma, no entraré por la puerta estrecha. Es decir, no tomaré en mi vida la voluntad de Dios. Haré lo que yo quiero, haré lo que se me antoja, porque el que quiere salvar la vida de su alma, la perderá. Y el que la pierda por causa de mí, la salvará. Perder la vida del alma es no entrar por la puerta estrecha. Pues ¿qué aprovecha al hombre si gana el mundo y pierde o se malogra él mismo? Porque el que se avergüence de mí y de mis palabras de este, se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, en la del Padre y de los santos ángeles. La vida del alma indica que nuestra vida anímica es nuestro yo, o sea, nosotros mismos. Es que no queremos entrar por la puerta angosta. Nuestra voluntad. Mateo capítulo 10, en el verso 36, 10:36 del Evangelio de San Mateo, dice, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya la vida del alma la perderá, y el que la pierda por causa de mí lo hallará. Todos estos pasajes están hablando de una persona, de un creyente que no entra y que no anda en la voluntad de Dios. No entra por la puerta estrecha. El que ama más a padre o madre más que a mí. El amor para el Señor debe de ser absoluto, en mayor grado que a los demás. Mateo 10:38. Necesitamos llevar la cruz. Mateo 26:39 al 42. Mateo 26, capítulo 26, verso 39. Dice el 39. Yendo un poco adelante, el Señor se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Dice el 36 del mismo capítulo, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a los discípulos, sentaos aquí mientras voy allí y oro. Tomando consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse. Entonces les dijo, mi alma está profundamente triste, Señor, y mira la cruz. Ibas a morir por causa de toda la humanidad,
su alma está profundamente triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Qué difícil para nosotros aceptar la voluntad de Dios. Que nuestro vivir no sea como nosotros queremos, sino que sea como Dios quiere. Qué difícil es aceptar la voluntad de Dios. Hoy el mundo, las religiones están fuera de la voluntad de Dios. Ninguna religión está centrada en la voluntad de Dios. Todas las religiones, aunque a sus ojos de los hombres parece ser que están haciendo lo correcto con sus tradiciones y con su Semana Santa, todo esto está fuera de la voluntad de Dios. Aunque se emocionen y lloren, están fuera de la voluntad de Dios. Ninguna tradición está en la voluntad de Dios. Todas están fuera, las religiones todas están fuera. La humanidad está fuera de la voluntad de Dios. Son pocos los que están dentro de la voluntad de Dios. ¿De qué sirve, pues, tus tradiciones si no están dentro de la voluntad de Dios? Es muy triste escuchar los testimonios de esta gente que se hace pasar por Cristo y carga la cruz y se preparan y hacen ejercicio y hacen muchas cosas y lloran y se emocionan y sienten que es maravilloso, pero todo esto está fuera de la voluntad de Dios. Lo que el Señor quiere es que nosotros nos sometamos a su voluntad. Esta es la meta, este es el propósito de Dios, este es el camino para ser creyentes victoriosos, sometiéndonos siempre a la voluntad de Dios en todo lo que hagamos y en todo lo que emprendamos. Dice el 42, de nuevo por segunda vez se fue y oró diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sino que yo la beba, hágase tu voluntad. Todos los hombres, los profetas, todos los apóstoles, todos estos hombres que nos habla de la Escritura, aprendieron a someterse a la voluntad de Dios. Con gozo se sometían a la voluntad de Dios. Este es el camino para ser victoriosos. Si nos sometemos a la voluntad de Dios, todos los malos pensamientos, los deseos, toda la avaricia, todo lo que nos está rodeando y no nos deja, todo lo que nos inquieta, todo se va a desvanecer, se va a acabar. Este es el camino para la liberación. Mateo capítulo 7, en el verso 13. Capítulo 7, en el verso 13. Dice de esta manera: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, espacioso el camino que lleva a la destrucción, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta, angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Pocos. La puerta es estrecha, el camino angosto, pocos son los que lo hallan. Y dice el 15: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero si el árbol malo da frutos malos, no puede el árbol dar malos frutos,
No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. El verso 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Cuál es el requisito para entrar en el reino de los cielos? Para entrar en el reino de Dios, con haber aceptado a nuestro Señor Jesucristo, fue suficiente para entrar a la eternidad. Pero para entrar en el reino de los cielos, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Quiénes son los que van a entrar en el reino de los cielos? El que hace la voluntad de mi Padre que esté en los cielos. Ningún creyente que ha recibido a Cristo y ha nacido de nuevo, si no anda en la voluntad de Dios, dése por probado, no va a entrar. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Es decir, ese día va a ser el día que comparezcamos todos sus hijos ante su tribunal. En ese día muchos le van a decir, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchas obras poderosas. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de iniquidad. Es decir, que sus milagros eran iniquidad. Sus expulsiones demoníacas eran iniquidad. Apartados de mí, hacedores de iniquidad. Es decir, están reprobados. No tus milagros que hiciste te van a llevar al reino de Dios. No tus milagros, no tus profecías, no tus predicaciones, no todo lo que andas haciendo te va a llevar al reino de los cielos. Sino lo que nos puede llevar es hacer la voluntad de mi Padre que esté en los cielos. Aquí, en el verso 13 y 14, dice, entrar por la puerta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la destrucción. Aquí destrucción no se refiere a la perdición de la persona misma, sino a la destrucción de sus hechos y de su obra. Primera de Corintios 3:15. A esto se refiere. Primera de Corintios, en el capítulo 3, en el verso 15 de la primera carta de los Corintios. 3:15. Dice así. Dice, vamos a leer desde el 13. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día lo declarará. Pues por el fuego se revelará, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego mismo la probará. Si permanece la obra de alguno, que sobreedificó recibirá recompensa. Si la obra de alguno es consumida, él sufrirá pérdida, pero él mismo será salvo, aunque así como pasado por fuego. Es decir, que este creyente que creyó que por los milagros y las obras y todo lo que estaba haciendo iba a entrar al reino milenial, se equivocó. No va a entrar. Va a sufrir pérdida y destrucción. La destrucción de esta persona va a ser de sus hechos y de su obra. Lo que hizo va a ser consumido. La puerta es estrecha, el camino es angosto. ¿Por qué? Porque la nueva ley del reino es más estricta y la exigencia del reino es más grande que la ley y la exigencia del viejo pacto.
puerta estrecha afecta no solo la conducta exterior, sino también el motivo interior, el viejo hombre, el yo. Es decir, hacer la voluntad de Dios va a destruir todo lo que está relacionado con la vieja naturaleza. Todo. Cuando nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios, todo nuestro yo, todo nuestro ser será afectado. La puerta estrecha afecta la conducta. Cuando nosotros nos empezamos a someter a la voluntad de Dios, cambiamos. Exterior, sino también el motivo interior. O sea, hay un cambio en nosotros. Cuando nos sometemos a la voluntad de Dios, quizás vamos a sufrir, pero luego va a venir un cambio y una transformación. El viejo hombre, el yo, la carne, los motivos, los conceptos humanos, el mundo con su gloria, están completamente excluidos. Solo la mente le corresponde, solamente le corresponde a la voluntad de Dios. Puede entrar. El pueblo del reino necesita primeramente entrar por esta puerta y luego andar por este camino. Está pues claro que si yo quiero ser un creyente victorioso, necesito Mateo 7:3. Si yo quiero ser un creyente que quiere entrar en la era que viene, es Mateo 7:13. No puedo yo brincarme Mateo 7:13. Este es el camino para entrar en la era que viene, en el reino milenial. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de mi Padre. No lo que hagas, no lo que digas, no lo que estás haciendo, no tu obra, no tus muchas predicaciones te van a llevar al reino milenial. Solamente el que haga la voluntad de Dios. Cuando dice el Señor, muchos me dirán. Es decir, mucho creyente le va a decir, Señor, pues si yo trabajé mucho en tu obra, Señor, ayunaba, oraba, hacía muchas cosas, muchas obras poderosas, pero si no andamos en la voluntad de Dios, será inútil. El pueblo del reino necesita primeramente entrar por esta puerta y luego puede andar por este camino. Vamos a leer el Evangelio de San Juan en el capítulo 10. En el capítulo 10 del Evangelio de San Juan dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es el ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este habla el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por su nombre, y las conduce fuera. Cuando ha sacado fuera todas las suyas, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conoce su voz. Dice, mas el extraño no seguirá, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. El que no entra por la puerta del redil. Esta parábola les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Él es la puerta de Mateo 7:13. Cristo es la puerta.
No podemos hacer nada nosotros sin Cristo. No podemos. Solamente Él es la puerta. Él es el camino. Él es la verdad. Y Él es la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Solamente así podemos nosotros entrar en el camino. Muchas veces se nos dice, ¿tú eres creyente? Sí. ¿Andas en el camino? Sí. ¿Entraste por la puerta? ¿O por dónde entraste? Dice, yo soy la puerta de las ovejas. Él es la puerta. No solo para que los elegidos de Dios entren y así estén bajo su custodia de la ley. Tal como hicieron Moisés, David, Isaías, Jeremías en los tiempos del Antiguo Testamento. Antes que viniera Cristo, sino también para que los escogidos de Dios, como por ejemplo Pedro, Juan, Jacobo, Pablo, salieran del redil de la ley. Ahora que Cristo había venido, aquí pues el Señor indica que Él es la puerta, por la cual no solamente los elegidos de Dios pueden entrar, sino también por la cual los escogidos de Dios pueden salir. Él es la puerta. Entrar. El pueblo del reino necesita primeramente entrar por esta puerta y luego andar por este camino. Y no lo contrario, es decir, andar primero por el camino y luego entrar por la puerta. Entrar por la puerta es sencillamente empezar a andar en el camino. Un camino que abarca toda la vida. Entrar por la puerta estrecha es andar conforme a la voluntad de Dios. Esta es la palabra que podemos decir. Este es el camino. Esta es la meta de todo creyente. Entrar por la puerta. A pesar de que el cristiano se han llevado a cabo muchas obras, ¿acaso el Señor se las aprobará al final? Al final de la constitución del reino de los cielos, el Señor dijo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre hicimos muchas obras poderosas. Pero Él responderá, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de iniquidad. El Señor no puede decir nunca. El Señor puede decir nunca os aprobé, nunca me agradó que hicieran esas cosas. Para hoy el creyente es muy agradable reunirse y hacer muchos milagros. La gente eso es lo que anda buscando, muchos milagros. Pero el Señor dirá, no me agradó que hicieran esas cosas ante mis ojos. Todo lo que vosotros hiciste fueron fuera del camino estrecho y la puerta estrecha. Es decir, todo lo que hiciste fue fuera de la voluntad de Dios. Qué precioso es la palabra de Dios. Todo aquel que quiera seguir al Señor, lo primero que tiene que hacer, buscar su voluntad. Buscar la voluntad de Dios. Y tenemos que buscarlo con todo nuestro ser. Si queremos nosotros vencer al maligno, tenemos que buscar la voluntad de Dios. Ese es el camino a la victoria. Vamos a leer en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 15, en el verso 1. Entonces vinieron a Jesús de Jerusalén unos fariseos
y escriba diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. ¿Por qué? Respondiendo él les dijo: porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por causa de vuestras tradiciones. Porque Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre. Quien hable mal de su padre y su madre, muera. Pero vosotros decís, es decir, los fariseos, no les importaba conocer la voluntad de Dios, no les importaba hacer la voluntad de Dios, lo que les importaba sus tradiciones, sus emociones, sus creencias. Necesitamos ver si nuestras creencias es la voluntad de Dios. ¿Usted adora ídolos? ¿Se arrodilla ante las imágenes? ¿Es la voluntad de Dios? ¿Ya lo investigó en las Escrituras que esa es la voluntad de Dios? ¿O usted es un enemigo de Dios que hace lo que quiere? Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre y a su madre ya es una ofrenda a Dios, todo lo mío en que hubiere sido beneficiado. Ya no ha de honrar a su padre y a su madre, así habéis invalidado la palabra de Dios por causa de vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me rinden culto, enseñando mandamientos de hombres como enseñanzas. Estos son las religiosidades. Esta es la religión. Anda fuera de la voluntad de Dios, haciendo lo que Dios no les dijo. Investiga. Tú, religioso, investiga en tu Biblia si estás haciendo la voluntad de Dios. Esto es el pecado que no nos permitirá entrar a la era que viene. Este pecado. Dice en Génesis, en el capítulo 4, en el verso 1 dice: conoció el hombre a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Entonces ella dijo: he adquirido un varón, Jehová. Volvió a dar a luz y tuvo a Abel y su hermano. Fue Abel pastor de ovejas, mas Caín fue labrador de la tierra. Pasó algún tiempo y Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Abel trajo también una ofrenda de los primogénitos de su rebaño, es decir, de la grosura de los mismos, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Esto es lo que está aconteciendo hoy en la humanidad. Vemos a nuestros hijos siendo desobedientes y contradiciendo a Dios. Aquí está el inicio de la familia. Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Caín hizo lo que quiso. A él no le importó obedecer la voluntad de Dios. Él dijo: yo voy a hacer esto, aunque vaya en contra de Dios. Abel trajo también una ofrenda de los primogénitos de su rebaño, es decir, de la grosura de los mismos, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín ni su ofrenda, y se enojó Caín en gran manera y decayó su semblante. Es decir, todavía se rebela contra Dios, no sometiéndose a su voluntad, y cuando ve que Dios no la recibe, se enoja. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has enojado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien no alzaréis tu semblante, y si no hacéis bien, el pecado está a la puerta, acechándote como fiera. Esto es lo que está sucediendo.
Nosotros vemos en las familias a sus hijos metidos en muchos problemas, en muchas cosas que están perjudicando a la humanidad. Y decimos, ¿quién es el responsable? Nosotros los padres somos responsables porque no les dijimos cuando eran niños que salirse de la voluntad de Dios. Había alguien que lo estaba esperando. Todo hombre que no se somete a la voluntad de Dios, el pecado está a la puerta, acechándote como fiera. Esto es lo que ha causado todas las tragedias en todo el mundo. Apartarse de la voluntad de Dios es sentenciarte a vivir una vida de muerte. Caín dijo a su hermano Abel, vayamos al campo. Y cuando estaba en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Todos los asesinatos, todos los homicidios, toda la depravación que estamos viendo es porque la humanidad está fuera de la voluntad de Dios. Fuera, sometida a la voluntad de Satanás y fuera de la voluntad de Dios. Apartarse de la voluntad de Dios te está sentenciando tú solo. ¿Cómo vas a acabar? ¿Quién sabe? Pero todo se te va a venir a ti en problemas y problemas y problemas y más problemas. Es decir, no someternos a la voluntad de Dios es someternos a la voluntad de Satanás. Este es el camino. No busquemos más. El Señor fue a la cruz haciendo la voluntad del Padre. Los apóstoles y todos murieron porque esa era la voluntad del Padre. Vamos a someternos a la voluntad del Padre, aunque no nos guste. Tenemos que estar sumisos. Te damos gracias, Señor. Que tu voluntad se haga en nuestras vidas, Señor. No como queramos nosotros. Este es el principio, Señor, de que Satanás nos va a atacar cuando nosotros no nos sometamos a tu voluntad. Ya sea en todo lo que hagamos, Satanás está a la puerta, como una fiera para destruirnos. Nomás está viendo si estamos en la voluntad de Dios. Nadie podrá hacernos mal, pero si estamos fuera, el mal y el pecado está acechando. Líbranos, Señor Dios, de hacer las cosas por nuestra cuenta. Líbranos, Señor, del maligno, Señor.